Buenas noches, hermanos. Espero en el Señor que se encuentren bien, que estemos pasando esta prueba. Cuando uno pasa una prueba, está esperando resultados positivos. Esta semana, en 2 ocasiones, alguien me ha enfatizado eso de que estamos en una prueba. Y me citaron 2 textos interesantes, uno del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios está reclamando que Dios le dé agua, lo que Dios le contesta a Moisés es que esa era una prueba. No era que él no podía darles agua, sino que él quería probarlos. Igual ahora, no es que Dios no pueda detener esta pandemia, ese no es problema. Pero estamos siendo probados. Y hoy precisamente alguien me decía, hoy la teóloga Noris de Hidalgo me decía que esta prueba es para todos, para los cristianos, para los no cristianos, para todos, el mundo. Y creo que ese es una manera correcta de ver lo que está pasando y no escandalizarnos, no salir huyendo ni frustrados con Dios tampoco. Porque algunos dicen, algunos han dicho, bueno, y Dios no existe porque si Dios existiera, esto no pasaría. Es, es un pensamiento muy ruin. ¿Qué clase de Dios está buscando? Y el domingo pasado, yo quería seguir hoy el tema del Cristo exaltado, como cantábamos. Pero sí, lo voy a tocar, pero voy a regresar de nuevo al un punto más atrás de la ascensión, porque por ahí recibí algunas señales de que algunos se perdieron en el diseño, en la forma en que presenté, el trasfondo que presenté de la ascensión y la ascensión y la entronización del Señor Jesucristo. Y eso me lleva a un punto que quiero regresar precisamente, de que, y yo espero que sus pastores la hayan podido orientar correctamente y estamos abiertos a preguntas. Pero cuando uno, como pueblo de Dios, se da cuenta de que le faltan, alguien sí fue sincero, mi hermano, pude rellenar muchos vacíos que tenía en mi teología y le ofrecí un material. Igual el que quiera puede solicitar el material, que tiene que ver con el reino de Dios como método de interpretación bíblica. Se lo tenemos, Jairo lo tiene por ahí a mano. Fue una conferencia que dimos el año pasado precisamente. Y todo estaba dentro de ese marco de lo que es el reino de Dios y el plan de Dios para su reino. Y me percaté de que muchos no manejan el tema. A nosotros nos ha tocado en los últimos 40 años, de esos 40 quizás 30 años, nos ha tocado hacer el plan, trabajar con el plan quinquenal de la Unión Misionera Evangélica de Panamá. Y en todos los años nosotros hemos desarrollado ese tema. Si los pastores fueron fieles en predicar el material que se les entregó, todos deberíamos estar al mismo nivel. Y no hemos tenido el vacío que ahora tenemos ante esta realidad, porque ha producido un vacío. Pero quiero terminar el concepto del Cristo exaltado, porque nos es útil ahora que regresemos ¿no? al tema. Ya dije que estos no son predicaciones, si lo quieren tomar, ni siquiera un estudio bíblico, no es el formato de un estudio bíblico, es una conversación que tenemos entre hermanos con las mismas inquietudes y buscando en la palabra de Dios la respuesta. Así que
pueden archivar su plantilla de verificación homilética. Es una conversación. Estamos conversando. Y el domingo pasado hablábamos que cuando Jesús asciende y de paso arrastra a los que están en la cautividad. Alguien me preguntó quiénes son esos. Bueno, toda la gente del Antiguo Testamento estaba en cautividad porque el enemigo no le permitía subir a la presencia del Señor. Y clarito Jesús le dice al ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ubicando el lugar exacto donde estaban, y también se conoce en la Biblia como el seno de Abraham, para lo que era parte del Hades. El Hades estaba dividido en dos, el seno de Abraham y el lugar de tormento. Si recordamos la parábola de Jesús, cuando él habla de la parábola del rico y de Lázaro, él habla de que Lázaro está en el seno de Abraham y que el rico está en el lugar de tormento. Así que cuando Jesús llega, y dice Efesios que el que descendió, el mismo que subió, ¿a dónde descendió? Al paraíso. Él le dijo al ladrón que iban para el paraíso. Y ahí le fue a decir que ya era momento de subir. Así que Jesús cuando sube, es la belleza del momento de la ascensión, el ascenso del Señor, es que va él y toda una corte, toda la gente que estaba en el cautiverio sube con Jesús a la presencia de Dios. Y de paso él va viendo y descabezando estructuras demoníacas que impedían el libre acceso en oración al Padre. El Hebreo lo dice clarito. Dice que por la sangre del Señor Jesucristo tenemos libre acceso al Padre. Ahorita nosotros, y esa conexión con el Padre es mejor que la internet. No hay bache, es directa. Yo solamente digo Padre y ya quedo en la presencia del Señor. Eso no se podía antes de la ascensión de Jesús. Entonces, ese evento para mí me emociona pensar todo lo que ocurrió en ese momento. Lástima que no hay video de ese momento. Pero otro que me fascina es el momento de la entrada de Jesús con todo su... Y Pablo está usando una imagen conocida por los romanos. Cuando los grandes generales romanos regresaban de su victoria, hacían un desfile con los cautivados, con los tesoros quitados y con el ejército vencedor. En este caso, los vencedores eran los que estaban en el cautiverio, despoja las fuerzas del enemigo y entra. Lastimosamente la Biblia no nos narra mucho, pero fue todo un shock porque el Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se había hecho hombre. Ahora regresa como Jesucristo, Dios hombre. El primer hombre que llega a la presencia de Dios, pero que no es solamente hombre, sino que es Dios a la vez. Y que el Padre lo invita a sentarse a su lado como señal de autoridad. Jesús tiene la autoridad. ¿Autoridad sobre qué? Sobre todo. Él tiene la autoridad sobre todo. Y hay un fenómeno nuevo que también no existía antes en la iglesia. Jesús se constituye en cabeza. Ustedes, digo, no lo estoy dando los pasajes bíblicos porque yo sé que ustedes los manejan para arriba y para abajo, así que yo sé que le están fluyendo los textos. Jesús presenta una dimensión nueva que no existía antes, que es la iglesia. Y por eso quiero regresar después de nuevo atrás, porque yo creo que nosotros estamos un poquito perdiditos en lo que es la iglesia. Estamos un poquito perdiditos. Pero la iglesia que Jesús instituye, en pocas palabras, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la participación de Jesús
aquí en la tierra. Es el nuevo fenómeno, es el nuevo elemento, es la nueva entidad. Hay una iglesia ahora que es el cuerpo del Señor Jesucristo, porque Él es la cabeza, Él es el que dirige, Él es el que ordena, Él es el que dirige. Pero nosotros como iglesia, simple y sencillamente somos lo que Jesús sería aquí en la tierra. Miren el compromiso. Así que donde usted vive, usted es Jesús. Suena muy duro eso, ¿no? Bueno, eso es lo que enseña la Biblia. Y cuando los diferentes Jesucitos, Cristos, decían en el Nuevo Testamento, ¿no? Los cristianos, los Cristos en pequeño, se reúnen o se unen en la iglesia, el nuevo cuerpo y todas esas virtudes de Jesús que tanto admiramos, su amor, su administración, su enseñanza, su vocación, su devoción, todo lo que Jesús hacía, ahora cada uno de nosotros tiene algo de eso, que se llaman los dones espirituales, que es solamente y sencillamente es el carácter de Jesús que nos tocó a nosotros ministrar. Y gracias a Dios nos tocó uno nada más. Bueno, algunos tienen un poquito más de uno. ¿Verdad? Mínimo cada uno tiene uno y ese uno tenemos que administrarlo como Jesús lo haría. Ahora regresamos a lo que es la iglesia. Ya desde ese punto de vista de la ascensión, Jesús está sentado, está ministrando, está como cabeza, está esperando que muchas personas se unan a él a través del ministerio de la iglesia. Ahora regresemos a Efesios y quiero ahí que Gabriel nos ayude. Yo quiero que regresemos a Efesios porque ahí otra vez, según el plan quinquenal, en este momento las iglesias de la Unión Evangélica los pastores están exponiendo Efesios. Así que les va a ser fácil ubicarnos y no necesitamos darle tanto trasfondo, porque estamos estudiando Efesios. ¿Y por qué estamos estudiando Efesios? Porque precisamente Efesios explica, enseña, diagrama, apunta a lo que es la iglesia bíblica. Lo que es la iglesia bíblica. Y quiero que leamos el pasaje y quiero después hacer algunas anotaciones sobre el pasaje. Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿Quieres del 11 o quieres del 8? Bueno, si te emociona desde el 8, ¿eh? Usted es más del 8, pero bueno, del 8 al 11, 8 y 11. Ajá. Por eso dice, cuando subió a los cielos, se llevó a los prisioneros y entregó dones a la gente. ¿Qué significa esto de que subió? Pues significa que primero descendió a las partes más bajas de la tierra. Cristo fue el mismo que descendió y luego subió a lo más alto de los cielos para llenarlo todo con su presencia. Cristo mismo le dio dones a la gente, a unos el don de ser apóstoles, a otros el de ser profetas, a otros el de anunciar las buenas noticias de salvación y a otros el de ser pastores y maestros. Okay. Miren cómo se une una cosa con la otra. La resurrección de Jesús, la ascensión de Jesús y la iglesia y la estadía ya de Jesús esperando venir, quiera Dios que sea pronto, por nosotros. Pero aún ahí el sentido, ¿no? De que nosotros tenemos una tarea que hacer y no vamos a ser levantados hasta que terminemos de hacer la tarea. Eso, y Jesús, que ascendió, Dios, fíjense que está ligado, y eso lo dice en Colosenses, el despojo de las fuerzas del enemigo con la capacidad sobrenatural que tiene la iglesia ahora. Y yo creo que aquí es donde nosotros como iglesia fallamos. No entendemos la dimensión sobrenatural de la iglesia. Lo que nosotros tenemos en la mente como iglesia es un edificio que lo hemos ido acomodando de acuerdo a nuestras
necesidades de comodidad, buena iluminación, bastante abanico, todo lo cómodo que podamos estar, y pensamos que esa es la iglesia, y pensamos que aportar al edificio es aportar a la iglesia. Es más, nosotros tenemos una versión que en esta prueba, si nosotros calificamos la iglesia, gracias a Dios que no fue el rapto que nos hemos tenido que presentar delante del Señor. Ya lo que hemos ido apuntando hace tiempo, de que la iglesia está entretenida en tantas cosas. Fíjense, hagámosle una radiografía a la iglesia y vamos a ponerle calificaciones. Empecemos a calificar la iglesia cuando empezó el coronavirus en cuanto a doctrina. Del 0 al 5, porque aquí sí usamos 0, no como la educación panameña. Del 0 al 5 en doctrina, ¿cuánto ganamos? En doctrina ganamos 0. Porque ahora con esta pandemia, ¿cómo nos salió la teología pentecostal a la mayoría de los cristianos? Posteando la sexta trompeta, posteando que el fin del mundo, posteando que, que teníamos que hacer, qué sé yo, ayunos y que esto y que lo otro. No pegamos en cuanto a doctrina. Algunos criticando al gobierno que no lo está haciendo bien. Ubíquese. Entonces, en cuanto a doctrina, ganamos 0. Ni con la apreciación que le queramos poner a la iglesia, realmente fue una debacle, era una cosa como, vaya, nos salió todo el cobre pentecostal. Lo único que nos faltó fue pararnos delante del hospital y reprender el virus para que se acabara. Estábamos desubicados finalmente. En cuanto a la escatología, ya estábamos en la tribulación, ya estábamos en la gran tribulación. Yo recibí de una hermana el discurso del anticristo, que ya lo estaba dando. Me imagino que lo sacaron de alguna película, de algo. Pero ya estaba aquí la bestia. Debe estar por ahí la bestia, pero no se ha manifestado la bestia. En escatología, 0. No entendemos lo que está pasando. En cuanto a administración de la iglesia, la dimensión espiritual y sobrenatural de la iglesia se nos vino abajo. Ya vamos a reaccionar un poquito tarde. Yo le decía a la clase de jóvenes esta mañana, estábamos hablando de la proyección social de la iglesia. Yo le decía que qué cosa, esta pandemia nos ayudó a descubrir que no estábamos preparados ni para ayudar a la comunidad, porque no tenemos los recursos, ni siquiera tenemos para responder las necesidades internas de la misma iglesia. Porque andábamos a tontas y locas, bueno, yo ofrendo así como me nace, como yo quiero, pero que tuviéramos un sistema donde estamos diciendo, haciendo una proyección hacia el futuro. Y de paso quiero, yo sé que hay varias iglesias aquí, solicitarles, esto no lo hago por mí, no lo vayan a tomar mal, pero yo sé que están preocupados por la comunidad, está bien, eso es válido, pero usted tiene una responsabilidad primaria con los líderes de la iglesia que están sosteniendo. Espero que lo estén sosteniendo. Aquí queremos darle agua cuando no tenemos agua. Mi abuela tenía un dicho muy interesante, y es lo que yo veo en la iglesia, porque no está organizada.
Decía mi abuela que la gallina no tenía agua para beber, invitaba a Pato a bañarse. Estamos pensando que sí, que no tenemos para leer, pero ven acá, sus obreros tienen lo necesario. El asunto empieza por casa. La preocupación empieza por casa. Uno de los nuevos misioneros que estaba por aquí visitándonos, que tienen el deseo de abrir aquí en Panamá un centro de capacitación misionera transcultural. Yo le decía, con esa mentalidad que tienen, estamos haciendo las cosas mal. Porque él decía algo que le parecía muy, muy, muy poderoso, un argumento poderoso. Él decía, hermano, si usted se toma una Coca-Cola, se toma 5 Coca-Colas en la semana, vale la comercial, una, sáquela para las misiones. Yo le decía, hermano, no, que saquen 2. Una para las misiones y otra para el obrero local. Porque es lo que está pasando. Estamos viendo hacia afuera y estamos proyectando hacia afuera, pero si hacia adentro no camina. Eso no camina. Y ahora, con esta crisis, nos damos cuenta que estamos con las uñas. Algo no estamos haciendo bien. Así que administrativamente también estamos en cero. Regresemos al texto. Así que el texto dice que cuando Jesús asciende, Él produce una nueva entidad, que es la iglesia. Y esa nueva entidad tiene poder sobrenatural. Que Él es el que escoge el liderazgo. Y esto le sabe a sapo a medio mundo. Porque venimos con y esto no es nuevo, ¿eh? Ese arrastre que tenemos contra el liderazgo, que andamos deseando ser nosotros los que estemos allí, y andamos criticando lo que el liderazgo haga. Y peor, si todavía tenemos resabios de la democracia en la iglesia, que para mí no es bíblico. Ya en las cartas que Jesús le escribe en Apocalipsis, como lo vemos 3 veces, ataca a los nicolaitas. ¿Quién eran los nicolaitas? Eran gente que estaba diciendo que el liderazgo de la iglesia debía ser elegido democráticamente. Y esto venía de los helénicos, los griegos, que fueron los fundadores de la democracia, y que la iglesia debe ser igual. Y ese cuento estuvo rebotando mucho entre nosotros también. Y yo recuerdo viví casos donde los pastores, habían pastores que ganaban las elecciones por el voto de su esposa nada más, si era que no estaban de pelea. Eso no está en la Biblia. ¿Qué dice Efesios 4:11? Léelo de nuevo, Ariel, por favor. Cristo mismo le dio dones a la gente. A unos el don de ser apóstoles, a otros el de ser profetas, a otros el de anunciar la buena noticia de la salvación y a otros el de ser pastores y maestros. Ahí está. Es un liderazgo. Es interesante 2 cosas de este liderazgo. Uno, que no es por elección popular, es porque Jesús lo puso ahí. Si nos gustó o no nos gustó, eso es otra cosa. Pero Jesús lo puso ahí. Segundo, es una habilidad que no tiene la persona, sino que Él se la da. Está el apóstol. Aquí no se alegren mucho pensando que, mira, aquí está el apóstol que... No. Apóstol significa enviado. En el contexto del Nuevo Testamento hay por lo menos 3
tres versiones diferentes de lo que significa apóstol. Está el apóstol, que fue parte de los 12, de esos ya no hay más. Aún el mismo apóstol Pablo dijo, bueno, yo soy así como un extra, ¿no? Yo soy un extra porque Jesús me escogió. En el Nuevo Testamento también hay apóstoles, se le llama Tito y se le llama Timoteo, porque son enviados. O sea, el término apóstol significa enviado. Nunca en la Biblia el término apóstol era jerarquía, era responsabilidad. Si uno revisa bien las escrituras, cuando se da el problema de las nuevas iglesias gentiles y que había el debate que si deberían circuncidarse y si deberían ser una versión judía, en la reunión que se hizo estaban los apóstoles, pero era Santiago, el hermano de Jesús, el que presidió esa reunión. O sea, el apóstol nunca es un puesto de jerarquía de autoridad, es una autoridad espiritual, es una garantía de que la doctrina sea correcta. Aunque aquí, en esta división, primero está el apóstol, el enviado, primero tiene que escogerlo Jesús y tiene que ser apoyado por la iglesia. Está el apóstol, está el evangelista, el que tiene esa habilidad para compartir las verdades de Dios sin que lo estén empujando, sin pena, le encanta eso. Está el profeta, perdón, me salta el profeta. El profeta es importante. Mientras que el enviado hace los contactos y produce, el profeta con la palabra de Dios. Hay profetas hoy en día. Con la palabra de Dios lleva a la gente a la convicción de pecado, lleva a la gente a la convicción de que están caminando mal. El profeta, por lo general, tiene un mensaje fuerte. Él no anda con adornos. Él va a decir, la palabra de Dios dice esto y esto es. Y necesitamos profetas. Está el evangelista, que es el que abre el camino y lleva el evangelio. Y el pastor, me gusta, en el original pareciera ser dos palabras juntas, pastor, maestro. El que guía a la congregación y el que instruye a la congregación. Puede haber pastor sin ser maestro, puede haber maestro sin ser pastor, pero aquí, como lo presenta Efesios, pareciera que fuera un solo don. Y ninguno de esos puestos son de jerarquía, son autoridades puestas por Dios para un trabajo. ¿Para qué? Sí, Gabriel, el 12. Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer el cuerpo de Cristo. Ahí está. Hay un propósito. Los dones, las autoridades en la iglesia, la función no es avasallar a la iglesia, sino formar a la iglesia. Es un trabajo, es una autoridad espiritual, sí, la tiene que tener porque va a dar instrucciones, van a levantar un pueblo para que pueda el pueblo hacer el trabajo, todos juntos. O sea, nosotros tenemos la versión de que lo hagan los líderes, esa es la responsabilidad de los líderes, para eso se le da la ofrenda. Eso no es bíblico. Eso es vergonzoso. Yo tengo un don, tú tienes un don. Si además del don, Dios te puso en un lugar específico de autoridad, yo tengo que aceptar, Dios lo puso ahí. Y Él me va a ayudar a mí a crecer, porque la idea es que entonces vayamos creciendo. Y si seguimos leyendo Efesios, los versículos que siguen, los propósitos, es ¿para qué? Para que el pueblo de Dios crezca, para que todos desarrollemos nuestros dones. Yo creo que ahí la iglesia nos fallamos. Algunos dicen, yo no tengo nada que hacer en la iglesia.
yo quiero hacer algo. ¿Qué quieres hacer? Quiero ser maestro. ¿Por qué quieres ser maestro? Yo no sé, pero por el tiempo que tengo de estar aquí, ya debo ser maestro, ¿no? No, si no tienes el don, no. Necesitamos administradores. Necesitamos urgentemente administradores. La crisis económica que está pasando la Unión Venezolana de Panamá es producto de la falta de administradores. Tienen que ser alguien que tenga el don de administración que dirija el barco en ese sentido. Necesitamos todos los dones al servicio. Está el don de servir, no de servirse. El don de misericordia. ¿Cuánto necesitamos? Andamos buscándonos cómo hacernos daño en vez de buscar cómo hacernos bien. Todos los dones que menciona la palabra de Dios son necesarios. Y estos 4 dones que se mencionan aquí, 4 o 5 dones que se mencionan, son diríamos, los que inyectan a los otros dones, que caminen, que se esfuercen, que lo hagan. Porque cuando el Señor evalúa su iglesia, la iglesia local, la iglesia local, todas las iglesias, por muy pequeña que sea, tienen todos los dones necesarios para servir, para mostrar al mundo, porque ahí está la cosa. ¿Por qué es para esto? Esto es para que la gente cuando nos vea a nosotros, vea un rayito de lo que sería el reino de los cielos. Somos el escaparate del reino de los cielos. La gente tiene que ver hacia adentro cuando nos ve hacia nosotros. Oye, mira, así es que se administran las cosas. Mira qué bien. Mira cómo esa gente se ama. Mira cómo tienen las cosas en orden. Mira que da ganas de duplicar lo que ellos están haciendo. Pero ¿qué hemos hecho como iglesia? Hemos estado, más bien, en vez de estar provocando a los demás por nuestro estilo de vida, lo que nos la pasamos imitando lo que está haciendo el mundo. Con la música, con la flojera, con los chismes. Damos pena. Pero no es porque la iglesia ha fallado, es porque el pueblo de Dios no ha entendido la dimensión sobrenatural de los mismos. Y todo esto, los dones espirituales funcionan cuando el Espíritu Santo tiene control de mi vida. Siempre andamos preguntando, pero yo, ¿cómo es eso? Bueno, sencillo. ¿Cómo sabes cuál es tu don? Bueno, pídele al Espíritu Santo que te diga cuál es tu don. Pídele a un hermano maduro que te diga cuál es tu don. Esto no es perder el tiempo. Y si no tienes un hermano maduro, bueno, prueba a ver qué es las cosas que te gustan. Pero no lo haces porque, como Javi, que toca bien la guitarra. Él estudió mucho para eso y le falta todavía. Mentira, Javi, hace muy bien. Pero ese no es un don, es una habilidad que él adquirió. Pero los dones igual se desarrollan. ¿Cuál es la deficiencia de la iglesia? Fíjense que entre los dones está la enseñanza. El pueblo de Dios, con todo esto, y que tiene 0 en doctrina, 0 en escatología, 0 en administración, porque se alejó de la palabra de Dios. Ahí ofrecí un curso que tiene que ver con esto que estoy hablando de la iglesia. Y curiosamente, la gente que se inscribió son la gente que yo sabía que se iba a inscribir. No me sorprendió ninguno de lo que se inscribió. No me sorprendió, era gente que yo esperaba. ¿Y qué de los demás? ¿Qué de los demás? No, ¿para qué pasar el tiempo estudiando? Ya yo estudié en un seminario, ya estudié en un instituto, ya estudié en una capacitación. Eso ya yo lo sé, pero no lo estás viviendo.
En el nombre del Señor Jesús, yo quiero rogarles que de esta pandemia salgamos diferentes. Ya yo estoy como el gobierno pensando en el día D. Estoy craneando y voy a soltar algunas ideas que tengo ahí. Después me reuniré con el concilio y con los hermanos de la iglesia. Pero yo quiero el primer día que ya nos vamos a volver a reunir, el primer día que nos vamos a reunir, además de tener una pachanga cristiana, con buco, comida, que después salgamos a llevarles a los vecinos algo. No sé, todavía estoy elaborando el asunto, pero a todos los vecinos. Y que cuando lo entreguemos, lo que le llevamos, le decimos, denos un momentito para explicarles del amor de Dios. Y no es con la intención de ganar gente, es solamente con la intención de proclamar el evangelio. Qué bueno sería que toda nuestra iglesia planificara algo así. Y ese domingo, después que nos reunimos y nos abrazamos y nos besamos y comemos y educamos, qué sé yo lo que vamos a hacer, salgamos después a decirle a nuestros vecinos, ¿sabes qué? En Cristo hay esperanza. En Cristo hay vida. Solo. Que salgamos diferentes, que salgamos deseando saber cuáles son nuestros dones, capacitarnos, intuirnos. Mi sueño es que volvamos a revivir en las iglesias de la Unión Evangélica de Panamá el día de doctrina. Ya podamos unir con el día de oración, que también ha desaparecido. Sería una noche de oración y doctrina. Revivir el domingo de la noche, porque dejamos de reunirnos los domingos de la noche porque los hermanos tienen que trabajar el día siguiente y que pobrecito y que el otro, pero los hermanos que nos van al mall y invierten el triple de lo que invierten el domingo en la mañana, en el cine, en la comida. Tenemos que salir diferentes de estas, hermanos. Tenemos que salir, no podemos regresar a las mismas. No. Esa tiradera, esa envidia que yo quiero estar allá, quítate tú para ponerme yo, que no diezmo para que no te den ofrenda, que no. Eso no sirve. Hay poder en la iglesia. Jesús no dejó una iglesia débil. Jesús dijo que la iglesia podía llegar a las puertas del Hades y que las puertas del Hades no eran el límite. Jesús lo dijo. Estamos nosotros asustados. Hermanos, si el coronavirus nos va a llevar, no nos lleva al coronavirus, nos lleva al Señor Jesucristo. Y yo los he oído a ustedes decir que quieren estar con el Señor. Ahora van a decirme que no. Ahora quiera, sí, yo quiero estar con el Señor. Obviamente no vamos a salir del loco y a buscar a alguien que nos estornude en la cara. Vamos a cuidarnos. Pero si el Señor decidiera, ¿estamos listos? ¿Realmente estamos listos? Entonces tiempo de ponernos al día con el Señor. Déjenme terminar en oración. Señor, tú sabes cuánto te amamos, oh Señor Jesús. Anhelamos estar contigo, Señor. Pero mientras estemos aquí, queremos crecer en la gracia y el conocimiento tuyo. Padre, ya no queremos ser los que éramos antes del coronavirus. No, renunciamos a la envidia, a la grosería, a la hipocresía, al poco importa, a todas esas cosas que nos ha hecho daño como iglesia, la falta de interés en tu palabra, el no prepararnos, el vivir una vida de hipocresía,
de apariencia, oh Señor, renunciamos a todo eso. Queremos ser llenos del Espíritu Santo. Llénanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.